Y en realidad lo primero que quiero es plantearles el objetivo de este pequeño encuentro que voy a tener con ustedes. Y antes de ponerme a trabajar necesito y siempre pretendo firmar con ustedes una especie de contrato o de pacto. Y entonces, antes de hacer eso, necesitaría preguntarle a los presentes quién de los presentes, o si hay presente algún abogado. ¿No hay o se está escondiendo? Ok, si no hay abogados quiere decir que lo vamos a resolver rápidamente al contrato. Dicho de esa manera, la idea es contarles desde dónde veo yo, sin ser un especialista en responsabilidad social, desde dónde veo yo el problema. Y el problema para mí abarca, o es mucho más abarcativo, y para mí es, tal como lo manifestaron varios que me antecedieron, es que como especie estamos en peligro de extinción. Y cuando digo que como especie estamos en peligro de extinción, lo que estoy diciendo es que ha sucedido y está sucediendo algo que, si no lo entendemos rápidamente, corremos el riesgo de no subsistir. Pero para poder hacer esto, mi primera parte de la exposición tiende a generarles muchísimo estrés, el mismo que sufrí yo recién, o un poco más. Si lo logro en los primeros 15 minutos, deberían llegar a niveles de estrés alto, así que el que llegó estresado, por favor, este es el momento de la sublingual. ¿Está bien? Si lo logro, después de esos 15 minutos les voy a decir por dónde creo yo que viene parte de la solución para que salgamos de ese lugar. Y en tal sentido, les voy a pedir que me acompañen, por favor, en este análisis, que a algunos les va a resultar conocido, pero ya van a ver que después les voy a pedir que traten de no asociarlo a algo ya conocido. Lo primero que yo quisiera preguntarles es si ustedes están de acuerdo que cada uno de nosotros, en los distintos ámbitos de intervención de su vida, anda obteniendo ciertos y determinados resultados. Ámbito personal, profesional, deportivo, laboral. ¿Están de acuerdo? Bien. Levanten la mano en la sala quién de los presentes en algún ámbito de su vida está obteniendo algún resultado que no sea exactamente igual a lo que desea. Qué bonito. Bien. Bueno, hay gente que no levanta la mano y, a fuerza de ser sincero, lo primero que me da es muchísima envidia, o la pregunta de decirles con quiénes se están tratando o qué están tomando. Pero, sea cual fuera el caso, la mayoría levantó la mano. Entonces, yo diría que si uno en algún resultado, en algún ámbito de su vida, está obteniendo algún resultado que no es igual a lo que desea, la primera pregunta que uno debería hacerse es: ¿el resultado que estoy obteniendo es consecuencia de qué? Los resultados que obtenemos en los distintos ámbitos de nuestra vida son consecuencia de qué? De las acciones. Fantástico, obvio. Me dicen, para eso me quedé hasta esta hora. El resultado es consecuencia de la interacción de mi acción con el ámbito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pregunta, pensando que dentro del ámbito están los otros, está la situación histórica, política, económica, ¿hay algún otro factor que ustedes crean que interviene en el resultado? Bueno, yo voy a pensar que el sistema de creencias se va a ver reflejado en la acción. Yo decidí tomar esa acción por mi sistema de creencias, por el paradigma desde el cual opero. ¿Cómo? Nosotros, a ver, me gusta, pero ¿y cómo hago? ¿Depende de qué? ¿Depende de la personita que está detrás de la acción? ¿De las decisiones? Bueno, yo voy a pensar las decisiones previa a la acción. Miren, no es casual que la respuesta no salga. ¿Saben por qué? Porque tenemos una falla biológica. No depende solo del qué, sino que depende también de qué. ¿Del cómo? Ahora sí, obvio. ¿Por qué no salió tan rápido esa respuesta? Hay un problemita, tenemos una falla biológica, y es que tenemos solo dos ojos y están de frente. Somos de la especie de cazadores, ¿sí? Y no de presas. Y entonces, el cómo nuestro no somos conscientes. ¿Quiénes son los únicos que son conscientes de nuestro cómo? ¿Quiénes? Los otros. ¿Qué los hijos? Ojalá fueran solo los. ¿Tenés gente que trabaje con vos? Sí, que depende de vos. Cada vez menos, pero sí.
Bueno, preguntarles a ellos si no ven tu cómo. Y cuando digo esto, digo que el cómo hoy es tan importante como el qué. Y no somos conscientes. Por eso cuando te ves en una grabación de un casamiento, de una primera comunión o de un cumpleaños, ¿qué es lo que decís? Yo no estoy tan gordo, no tengo esa voz de pito, ni estoy tan pelado, ¿o no? Bueno, la mala noticia que tengo para darte es que estás tan gordo, es que tenés esa voz de pito y estás tan pelado. Y ese cómo es con el que te ve el mundo. Y parte del resultado que obtenés depende de ese cómo. Y yo lo que me quedé pensando mucho y vi todas las exposiciones, es que estábamos hablando de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo en el mundo y de cómo esto hace que este mundo y esta civilización sea sustentable o no. Bueno, yo no me quiero meter con lo que hacen ni con cómo lo hacen. Porque si yo no tengo el resultado que deseo, debería cambiar el qué o el cómo. ¿Están de acuerdo? Obvio. Déjenme contar esta anécdota. Viniendo para acá me encontré con un amigo, en realidad la semana pasada, en el aeropuerto. Y le digo, ¿cómo estás? Me dice, la vida no tiene sentido. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no sé en qué estaba pensando el día que decidí casarme con esta mujer. Mujeres, para que no me acusen de discriminación de género, hoy hago relato masculino porque vine vestido de hombre. Los días que doy la conferencia de taco a aguja doy el ejemplo femenino. ¿Está claro? Dicho esto, le digo, ¿qué te pasa? Dice, todos los sábados la misma bendita historia. Le digo, ¿cuál es? Me dice, ¿viste que nos juntamos a jugar al fútbol a las 3 de la tarde? Sí, le digo. Dice, estoy preparando el bolso. Ella abre la puerta, se asoma y me dice, ¿a dónde vas? A jugar al fútbol, mi amor. Igual que los últimos 15 años, todos los sábados a las 2 de la tarde, ¿viste que armo el bolso? Ah, qué bonito. Es el único día que tenemos para estar juntos, se va a jugar al fútbol. Mi amor, ya lo hablamos 1000 veces. Es el único espacio que no es que no se trata de eso. Es que vos tenés una escala de prioridades de 30 prioridades y en la 31, 32 estamos algunos de nosotros. Mi amor, no. No. ¿Quién tiene que ir al súper esta tarde y quién se tiene que aguantar a los chicos? Dice, mi amor, a los chicos los llevo a la casa de mamá y al súper voy después del partido. ¿Y qué te dice ella? Es que no se trata de eso. ¿Puedo preguntar de qué se ríen? ¿De qué? De la realidad, me dice uno. Perfecto. Entonces déjenme primero decirles algo que es una concepción y que tiene que ver con que algo que hemos perdido y que es para mí la herramienta más potente para poder cambiar del ser humano es el humor. Si yo a alguno de ustedes le hubiera dicho, a vos todos los sábados te pasa esto, vos me decís, no. Te lo hago como relato, te identificás y te reís y decís, yo estoy destrozando el mundo, no soy sustentable. Pero bajando línea, ¿qué te dice la gente? De acá no soy sustentable. El humor, yo lo quiero tomar muy en serio. Y cuando digo muy en serio, es la herramienta de cambio, de transformación humana más poderosa que yo he encontrado. Te demuestra en un tris la precariedad de tus interpretaciones y te hace verte haciendo eso que no te dabas cuenta que estabas haciendo. En tal sentido, como yo no quiero trabajar con el qué ni con el cómo de ustedes, sino que quiero trabajar con ustedes, tengo que pensar que cuando le pregunto a mi amigo, ¿hace cuánto que te pasa esto? Me dice, 15 años. Pregunta, ¿mi amigo es estúpido que no cambió el qué o el cómo? Bueno, hay algunas mujeres que dicen que sí. ¿Los demás qué piensan? Ahora les voy a hacer una pregunta más incómoda. Piensen en ámbitos de su vida en donde no están obteniendo el resultado que desean. Miren para atrás y piensen hace cuánto que están haciendo lo mismo. Ahora ya no se ríen tanto, ¿no? Víctor me dice, seguí hablando de tu amigo ese que Es que no somos estúpidos. Hacemos lo que hacemos porque interpretamos lo que interpretamos de la realidad. Y de todas las opciones que se nos ocurren, no hay un qué o un cómo que nos haga pensar que vamos a obtener un resultado mejor que el que estamos obteniendo, a pesar de que no es igual a lo que yo deseo. Y entonces déjenme decirles que para mí, para que se produzca este cambio, en realidad no se trata de que tenemos que hacer cosas distintas o de forma distinta. Es que tiene que haber un cambio profundo
en las personas que están detrás de cada una de esas acciones. Por eso necesito firmar un pequeño contrato antes de ponerme a trabajar con ustedes. El contrato tiene que ver con lo siguiente, con que eviten ciertas voces interiores. Y cuando digo que eviten ciertas voces interiores, es levanten la mano de los presentes quienes de ustedes hablan consigo mismo. Bien, bueno, eso ya merece medicación. Una cosa, sí, claro, eso es un mimo al ego. Hablar con uno mismo, porque vi que algunos no levantaron la mano, por si acaso, para que se den cuenta, es cuando uno hace esto, que estás... Y viste que a veces son varios. No es que son dos nomás. Ok, de vuelta. Eso es humor por identificación. En este espacio aparecen voces interiores y vos ves algo, ves un slide, ves una idea que te proponen y la gente suele decir, ¿sabes qué? Esto es lo mismo que presentaron a la mañana cuando dijeron esto es lo que dice el doble loop de aprendizaje de Argyris Eso es lo que uno hace cuando conoce a una persona por primera vez. ¿Nos habíamos visto antes? Es la primera vez que nos vemos. Recordame tu nombre. Marcelo. Yo Marcelo es la primera vez que lo veo, lo vimos esta mañana. Yo no conozco a Marcelo, no sé nada, sin embargo hay una parte mía que cree que ya le picó el boleto. ¿O no? Para bien o para mal. Viste que hay veces que vos decís, o mirás y decís, ¿qué? Pedido. Acá le estoy pidiendo algo tremendo. Y seguramente los dos maestros se van a reír con esto, ustedes no, es para ellos esto. Lo que les estoy pidiendo acá no es ni más ni menos que la actitud contraria a la actitud por la cual nos reconocen a los argentinos en el mundo. Lo contrario, humildad. Y cuando digo esto, lo que les estoy pidiendo es algo que yo aprendí la primera vez que me paré frente a un auditorio grande, 600 personas, República Dominicana, salí, miré, los vi y dije, ¿habrá algún argentino? Me surgió la duda, para cuidar. Entonces desarrollé un método visual para detectar a un argentino en un auditorio multitudinario. ¿En qué se fijarían? Visualmente lo tienen que descubrir. Seguro que ustedes lo saben. El modo en el que está sentado. ¿Cómo está sentado el grueso de la gente que está en un curso, congreso o seminario? Leve inclinación para adelante, en la falda tiene algo para escribir y a cada rato que hace. Escribe. Aunque sea para anotar el nombre, dice Pablo Heinig, aunque sea malo lo que está pasando, Pablo Heinig nunca más anotar una actividad con este tipo, ¿o no? ¿Cómo está sentado el argentino? ¿Tiene algo en la mano para escribir? Para lo que hay para ver. ¿Cómo están los pies? Cruzaditos. ¿Cómo están los brazos? Cruzados también, no vaya a ser que le entre una idea nueva. ¿Está de frente a la acción? No, son los 30 de coté. O sea, foco culote hacia el disertante. ¿Y la cara cómo es? ¿Así? ¿Cómo es la cara? ¿Y qué está buscando en el que diserta? Algo que no aplique. ¿Y qué hace cuando lo encuentra? Le agarra una proactividad que no se le ha visto en toda su carrera. Porque ahí le dan la palabra, habla sentado. Este es el momento. Mira, Pablo dice, es muy interesante tu planteo, pero en Rosario, debido a que está tan pegado a Capital Federal, la idiosincrasia, y como estuvo 1 hora y media buscando algo que no aplique, lo encontró. Muy imbécil hay que ser para 1 hora y media no encontrar algo que no aplique. Por ende, el disertante comete el acto suicida de darle la razón en público. Momento culmine en nuestras vidas de argentino cuando nos dan la razón en público. ¿Qué hace después de que le han dado la razón y antes de volver a sentarse? El checklist de la autoestima, ¿qué es? Y vuelve a la misma posición ¿hasta cuándo?
Perfecto. Me han entendido perfectamente, siéntense como quieran porque vi que algunos se fueron reacomodando a lo largo de mi explicación. Y lo segundo que quiero pedirles es que toleren la incomodidad del aprendizaje. Acá se habló mucho de aprendizaje. Lo que no se dijo es que aprender es terriblemente incómodo. Para que se entienda esto, les voy a pedir que hagan esto. Crucen los brazos. Descrúcenlos. Vuelvan a cruzarlos. Descrúcenlos. Vuelvan a cruzarlos. Descrúcenlos. Vuelvan a cruzarlos. Descrúcenlos. Crúcenlos al revés. ¿Me pueden decir qué sintieron cuando trataron de cruzarlos? Aparte de que no pudiste, eso es el resultado. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Viste que ayer? Inclusive vi uno que hizo... Anda. Ahora piensen, cuando estamos hablando de cambiar hábitos que no son sustentables, por hábitos que son sustentables, que venías haciendo hace 25 años de una manera y de repente va a venir alguien y te va a decir hacerlo distinto. ¿Qué crees? Que la gente va a decir, sí, dale, cambiemos. Se puso de moda decir que cambiar está bien. Entonces la gente va a las entrevistas de trabajo y dice, me encanta el cambio, me encanta que me cambien de puesto, de lugar, de residencia, de jefe. Van con una remera negra que dice, change man. Mentira. Los seres humanos somos seres que están destinados a encontrar un patrón, una rutina y reiterar. Dos pedidos entonces es, A, por favor, que no sea desde el lugar ese. B, si en un momento hay incomodidad, por favor tolérenla, porque quiere decir que algo ahí está pasando adentro de ustedes. ¿Se comprometen este ratito que queda a mantener esas dos voces domesticadas? Sí, con ese nivel de entusiasmo la respuesta. Me imagino a un cura diciéndole a la pareja para toda la vida, la enfermedad y la salud, y él o ella diciendo, y sí, ya está pagada la fiesta, o sea... ¿Sí o no? No es falta que se convierta en una secta religiosa tampoco. Dicho así, el problema es que nuestra forma de pensar, de sentir y de ponerle el cuerpo a la realidad deviene de la revolución industrial. ¿Qué características tenía esto? La mayoría de la gente hacía trabajo manual, alguien sabía y mandaba y controlaba, y lo que motorizaba a la gente era el miedo. ¿El miedo te hace hacer cosas? Sí, inclusive te hace hacer esfuerzos físicos que ni siquiera vos sabés que sos capaz de hacer. Pregunta, levanten la mano los que aquí tienen jefe en su trabajo. Me voy a permitir bajar del escenario. Voy a venir aquí. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. ¿Cómo se llama tu jefe? Está al lado tuyo. Felicidades. Sí. Una pregunta. ¿Analía te pide que hagas cosas? Sí. ¿Y vos tratás de cumplirlas? Bien. ¿Qué pasaría si una vez no cumplís? Una vez. No le gustaría y hablaría contigo. Si 5 veces no cumplís. Y estoy más próxima ¿A qué? a la calle que a la ventana. ¿Y 10 veces? Y seguramente estaría por la calle. Por la calle. Y pensar en esa posibilidad que te genera. Absoluta incomodidad, porque no es lo que quiero. Bien. Y si rasco un poquito detrás de la incomodidad, ¿qué hay? Señores, han pasado muchos años y el motor del mundo en gran medida sigue siendo el miedo. Hasta el gerente de marketing de Google tiene miedo, solo que en el pelotero. Porque nos venden estas empresas ilusorias, vos ves el pelotero y el tipo está con el mismo estrés y cagazo que vos. ¿Y cuál es el problema de una persona que tiene miedo? ¿El miedo te empuja a hacer cosas? Sí, pero cerebralmente, algo comentaron después del almuerzo, nuestro cerebro tiene 3 capas de evolución. La primera, el cerebro reptílico. Acá está todo lo que funciona instintiva, automáticamente. Ninguno de ustedes le está marcando el ritmo al corazón en este momento. Sin embargo, funciona, ¿no? Después desarrollamos las emociones para preservarnos. Placer por el sexo y la comida para sobreexistir como especie. Asco por una comida podrida. Y después desarrollamos el neocórtex, la parte racional. Y finalmente el lóbulo frontal con el cual podemos crear futuro.
Una persona con miedo, aquí hay algo que se llama amígdala, en el cerebro emocional, no tiene nada que ver con esto. Los otros días un señor se me acercó en el break preocupado diciendo, no debo tener emociones porque de pequeño me operaron. No. Una persona con miedo, ¿qué hace? La amígdala segrega el cortisol y no puede pensar. Quiere decir que una persona con miedo no puede pensar, mucho menos crear futuro. Bueno, la idea era animarlos un poco, decirles, el mundo está funcionando así. En un mundo que como nunca antes necesita poder pensar y crear futuro, el modelo encontró una vuelta de tuerca. ¿Por qué? El problema es que cuando una persona tiene miedo y estrés, el modo de funcionar de una persona con estrés y sin estrés, entre otras cosas, hace que cuando una persona no tenga estrés, es muy probable que funcione acorde a sus valores. Mientras que una persona con estrés es muy probable que traicione sus valores. Y después cuando le baja el estrés dice, ¿qué hice? Ahora, vino a Recursos Humanos y dijo, no está bien, el mundo no debe funcionar propulsado por el miedo. A la gente hay que motivarla. ¿No? Entonces a los líderes le dicen que hay que motivar y que hay que a la gente. ¿Pueden mirar bien esto y pensar en la vida con quién usamos este esquema de educación? ¿Con quién? ¿Con los? ¿Viste cuando decís, una chita? O si no le decís, ¿sí? Pregunta, ¿alguno de los presentes tiene 5 años de edad o más o menos por allí? ¿Alguno de ustedes tiene gente que trabaje en su empresa, en su organización de 5 años de edad? Bueno, los modelos organizacionales funcionan como un gran jardín de infantes. Y después se le pide madurez a la gente. Y para mí, el mundo es un gran jardín de infantes, todos vestidos con pintorcitos y algunos jugando a la maestra jardinera. Y entonces lo que quiero decir es que esto tampoco funciona, ya que estos han sido los motores analógicos de la era industrial, pero este sigue siendo el modelo que subsiste. ¿Qué características tenía este modelo? Había alguien que sabía lo que iba a pasar, alguien que no. Este le enseñaba lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer. Levanten la mano los que tienen hijos pequeños. ¿Qué edad? Ahí, mira, a vos te señalo ahí. Ahí, bueno, 3. ¿Cómo se llama? Lucía. Supongamos, llegará a la plenitud laboral a los 33, ¿querés que juguemos? Eso va a ser en 30 años. ¿Qué año va a ser? 2047, 2050, no, 2047, bueno, 2047. ¿Vos le estás educando a ella? Bien, entre otras cosas para eso, para que llegue plena laboralmente a lo que ella quiera. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el mundo en el año 2047? Me miran, me dicen, ¿está yendo a jardín de infantes o ya está yendo? Me quedo tranquilo porque ahí están las maestras jardineras que sí saben cómo va a ser el mundo. ¿Ah, no? ¿Ustedes creían que era un problema generacional nuestro? La gente me dice, no, mi hijo va a un colegio muy moderno, le dan computación. ¡Qué moderno! ¿Y cuál es la lógica? Netamente lineal. Mirando el pasado proyectamos el futuro. Esa lógica la usamos para cruzar la calle. Yo me paro en una calle, veo que viene un auto, calculo la velocidad, yo calculo la velocidad y empiezo a cruzar. De hecho, si cuando estoy cruzando el auto cambia su velocidad, tengo problemas, ¿o no? ¿Viste que empezás con...? ¿O no? Inclusive hay una regla que te dice, cruce siempre para adelante, ¿o no? Que lo arrollen con dignidad, que digo yo, ¿no? Problemita. Después de esto hubo otra revolución. ¿Cuál? La revolución de las comunicaciones con la aparición de la televisión. Ahí empezó. Nos convertimos en dioses. Y quizás, yo lo escuchaba a Bernardo cuando hablaba de este paradigma sobre el cual se ha construido la civilización actual, ¿no? Que tenía que ver con el éxito, con la riqueza.
acá se multiplicó. ¿Y por qué? Porque empezamos a ser dioses. El espacio empezó a ser virtual y por primera vez adquirimos un poder que antes estaba restringido a los dioses. ¿Saben cuál es el poder? ¿Cuál es el poder típico de los dioses? De casi todas las religiones. Se llama omnipresencia. Puedo estar simultáneamente presente en varios lugares a la vez. Señores, yo soy Dios. Miren, en este momento, mientras estoy hablando con ustedes, quiero ver qué pasa en mi casa. Y acá lo estoy viendo. ¿Y quién es ese señor que está en la cocina? Lo del señor es chiste, lo de mi casa es en serio. Lo estoy viendo. Soy Dios. Y por si eso fuera poco, nos cambiaron el concepto de tiempo. El tiempo pasa a ser inmediato. Las cosas tardan en suceder lo que un mouse en hacer clic. El mundo te demanda inmediatez y vos le demandás inmediatez al mundo. A ver si esta situación les resulta conocida. Estás con el celular pegado a la oreja y el tipo está en Bélgica y vos estás acá diciendo, te adjunto en Excel el presupuesto, en Word va la propuesta, el proyecto, send. ¿Te llegó? No. ¿Qué mierda pasa con internet? El tipo está a 12.000 kilómetros de distancia, vos apretaste send, no aparece el mail, decís, así no. ¿De qué se ríen? De vuelta. Por favor, aprecien pequeños momentos de aprendizaje y decir, ¿ese soy yo? Por si eso fuera poco, y acá viene el gran quiebre desde mi perspectiva, es que aparecen las tecnologías exponenciales. Bernardo habló de las organizaciones exponenciales. Esto corresponde a este concepto. ¿Cuáles son las tecnologías exponenciales? Las que evolucionan a un ritmo exponencial. Un ejemplo típico de esto es la computación. La capacidad de procesamiento de una computadora cada $1.000 invertidos, este es un gráfico que hizo un ingeniero Moore de Intel, evoluciona según este ritmo. Hoy, año 2017, estamos cerca de la capacidad de procesamiento de un cerebro humano. Cosa que en realidad se va a producir, se viene cumpliendo al pie de la letra la ley, cosa que se va a producir en 2023. Con esa misma proyección, en el año 2050, con $1.000 que vos tengas invertido en tu computadora, vas a tener la capacidad de procesamiento de todos los cerebros de la humanidad. Es de esos datos de que la gente queda, wow, no sabes bien para qué sirve, pero contarlo en una fiesta te deja bien parado, ¿o no? Y yo te digo, sí sirve el dato. ¿Sabes de qué sirve? Sirve para darte cuenta que el entorno evoluciona a este ritmo. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que uno cree que lo está entendiendo, pero cuando en realidad trata de comprenderlo, vas a ver que no lo entendés. Si yo doy 30 pasos lineales y mi paso es 1 metro, avanzo 30 metros. ¿Alguien me puede decir cuánto avanzaría si diese 30 pasos exponenciales? Si hay alguien de marketing, seguramente me va a decir muchísimo más. Y sí, es muchísimo más, pero seguro que no te imaginabas que eran 26 vueltas al mundo. Y ahora, viste que la cabeza te queda haciendo así, como diciendo... Y esto nos genera un problema. Para quienes quieran indagar, esto para mí es una joya, se llama The Online Manifesto. El manifiesto son 2 hojitas, el libro completo son como 300, lo pueden bajar de internet gratis. Es cómo impactan las tecnologías en la vida humana. Y cuando digo esto, es la Comunidad Económica Europea que juntó un montón de catedráticos. Inclusive habla de derechos humanos nuevos, como por ejemplo derecho atencional, que tenemos derecho a elegir a qué le prestamos la atención. Fíjense qué interesante, la mayoría de nosotros hoy le presta atención durante la mayor parte del día a cosas que no elegimos prestarle la atención. Si yo hoy te hago una medición de cuánto tiempo le prestaste la atención a WhatsApp y te digo, planificaste hoy dedicarle 3 horas y media a WhatsApp, ¿no? Y vos decís, no. Pero sí, ¿y qué te falta? Tiempo. Tiempo me falta. Si ustedes lo ven, el problema es este. Si yo veo nuestra forma de operar, de pensar, de sentir y de ponerle el cuerpo a la realidad frente a la evolución del entorno, se empieza a producir una brecha que crece exponencialmente. Y esa brecha, básicamente,
hace que nos enfrentemos a situaciones que son superiores a los recursos y competencias que tenemos. Y cuando digo esto, digo que los recursos y competencias que tenemos son estos y la realidad nos demanda esto. Y eso nos genera ni más ni menos lo que sufrí yo en los minutos previos a mi presentación. Estrés. ¿Y saben qué es el estrés? Nosotros cotidianamente nos enfrentamos a problemas y oportunidades. Y esos problemas y oportunidades demandan ciertos recursos y competencias. Si yo siento que los recursos y competencias que tengo son proporcionales al problema que enfrento, ¿tengo estrés? ¿Cuándo siento estrés? Ahí siento estrés. Y ahora viene una pregunta tonta. ¿El estrés es bueno o es malo? Levanten la mano los que creen que el estrés es bueno. 2, 3, 4. Levanten los que creen que es malo el estrés. ¿Cómo? Bueno, acá viene la respuesta del depende. Lo dije, estuvo bien tu respuesta, lo que pasa es que no la dijiste, es la respuesta que siempre te deja bien parado en un seminario, que es, lo que pasa es que no la dijiste adecuadamente. Mira, te digo cómo es. Es así, no, es así, tenés que decirlo así. ¿Es bueno o malo? Depende. Después dicen, ¿de qué? De múltiples factores. Elige a uno de ellos. Me cuesta elegir entre todos ellos. No, yo sé que vos no dijiste eso. Entendí bien lo que dijiste y en realidad te estás refiriendo a la diferencia que yo quiero marcar. El estrés en realidad es buenísimo. Miren, el estrés nos salvó como especie, pero hoy tenemos un problema como eso y les recomiendo un libro, El Yo Evolutivo, de Mihaly Csikszentmihalyi. Ahí van a ver por qué yo creo que la humanidad está en peligro de extinción y tiene que ver con esto que les voy a explicar ahora. El hombre del Paleolítico se levantaba a la mañana. Sus niveles de estrés, ¿cuáles eran? 0, venía relajado, se levantó un día precioso, no le hacía frío como hoy acá, primavera, nivel de estrés bajo. Pero de repente al tipo le aparecía un león. ¿Qué hace la curva de estrés? Sí. Dice, león desgraciado, me quería arruinar el día, ya te voy a dar. Si el león se lo comía, el estrés bajaba abruptamente. Si el león no se lo comía, bajaba, pero no tanto. Pero le había agarrado hambre de tanto correr y decidía cazar una presa. Entonces decide salir a correr para cazar una presa. ¿Qué hace entonces el estrés? Igual que antes, el estrés de cazar no es el mismo que el de ser cazado. Algunos se enteran en la iglesia de eso. Caza la presa, la come y después siesta en el árbol. Esto es estrés y esto es buenísimo. Inclusive lo pueden buscar como dieta paleolítica. Van a ver ustedes que hoy si van a un gimnasio los tratan de entrenar bajo este modo. Ya nos hacen correr media hora, te hacen correr 15 segundos fuerte y 15 segundos nada, 15 segundos fuerte y 15 segundos nada. ¿Sabes cuál es el problema? Vos hoy, cuando viniste para acá, venías también tranquilo, decías, ay, el foro, qué interesante, mirá, lo voy a poder escuchar a Cayo, a Bernardo, qué piola que está esto. Pero probablemente hayan sufrido el mismo estrés que el hombre del Paleolítico. Pero les hago una pregunta, ¿alguno de ustedes enfrentó un león de carne y hueso? Si me dicen que sí, le voy a preguntar dónde viven, ¿no? ¿No? Sin embargo, pueden haber sufrido el mismo estrés porque no se les apareció un león, pero les entró un mail. Y entonces ahora vos venía Bárbara y decís, hijo de masa, madre puso en copia a la gerencia comercial y a la madre que te... y ahí vos te preparás para la gran batalla. Mirá la gran batalla del hombre moderno, mira, para los que tenemos más de 40 ya, viste, con la lectura genital, empezás y decís, pongo adjunto, mail adjunto, pongo en copia a la gerencia general, a mi mamá por si acaso, y a la madre patria que los parió, y ahora viene la puñalada final. Después de apretar send, ¿baja el estrés? Señores, medido. La medida del estrés es el cortisol. No solo baja, sino que a veces sube porque decís,
¿qué hice? Y ahí cuando vas corriendo le decís, sistema, ¿se puede recuperar un mail? Y el sistema te dice, no. Entonces vas corriendo al otro y decís, te va a llegar un mail mío, pero no es mío, me hackearon la máquina. Y esto se llama distrés. Y ante esta situación, la pregunta es, ¿alguno de ustedes está en condiciones de modificar los desafíos que el mundo nos plantea? Si alguien me contesta que sí, creo que yo me bajo ya del escenario y me quiero sentar ahí al lado de Bernardo para tener el honor y empezamos a tomar apuntes. ¿No? Creo yo. Yo no, y si hay alguien, levante la mano. Si no hay nadie, nos queda una sola opción, y es desarrollar nuevos recursos y competencias, porque si no, nos vamos a morir. Porque nuestro yo no ha evolucionado al ritmo del entorno. En primer lugar, este modelo se reemplaza. El miedo es una emoción, y la emoción de la era exponencial tiene que ser la confianza. Y ahora les pregunto, ¿a quién de ustedes lo han entrenado para saber construir confianza? Bueno, nosotros tenemos un protocolo de medición de confianza y las herramientas para construir confianza. Cómo hacer que el otro tenga confianza en mí y cómo construir confianza dentro de un equipo y para con otros. Es el mismo eje emocional. ¿Saben cuál es el eje emocional? El de la vulnerabilidad. Si me siento muy vulnerable, siento miedo. Si me siento poco vulnerable, ¿qué siento? Confianza. Lo que hoy necesitamos para poder hacer avanzar estas ideas es construir confianza. Caso contrario, no hay forma porque el tipo no puede ni pensar. Y la motivación externa tampoco va más y se reemplaza por otra cosa que también viene fallida en el paradigma viejo. Nos dijeron que la vida tiene sentido. Para ir dando unos últimos toques de motivación, les vengo a decir que la vida no tiene ningún sentido. Lo cual no quiere decir que no se lo puedan dar. Pero para eso van a tener que desarrollar la competencia de generar sentido de vida. ¿Saben por qué? Porque encima el desgraciado tiene fecha de vencimiento. Y lo que tiene sentido a los 20 deja de tenerlo a los 25. Y entonces de repente encontrás a alguien con 40 años desgarrándose el pecho diciendo, mi vida no tiene sentido. Y a mí me da ganas de abrazarlo y decirle, bienvenido al club. Y la gente lo vive como un drama, ¿o no? Sin embargo, es lo más normal del mundo, pero una persona que sabe y tiene definido y ha hecho el proceso de definir su sentido de vida no necesita ninguna motivación externa. Y pensaba mucho cuando hablaba, me quedé muy impactado con el relato de Bernardo de cómo educaban a estos niños, ¿no? Para que encontraran yo lo asimilé a lo mío, perdón, sé que no lo dijo usted, pero gente que se pregunta permanentemente por el sentido de vida o puede escucharlo como le viene mandado desde adentro. Yo en base a esto es que desarrollé un modelo de metacompetencias, se los muestro y ya con esto nos vamos aproximando hacia el cierre, que se llama EPS, Exponential Performance Skills, que son para mí las metacompetencias que demanda el mundo exponencial. Y si a mí me preguntan, ¿por qué hoy el mundo no es sustentable? Es porque estas metacompetencias que yo les voy a mostrar, en realidad, cada uno las fue desarrollando como pudo, pero no están incorporadas en la formación sistémica de las personas. La primera, que no la muestro ahí, es la capacidad para generar sentido de vida. ¿Educamos para que la gente tenga capacidad para generar sentido de vida? Un sistema, un proceso de autoindagación que vos te puedas hacer sistemáticamente para ver si tu agenda coincide con tu sentido de vida y si estás satisfecho con el mismo. Eso cada uno, viste, que lo busca y demás, ni se dice muy en alto. Hay analgésicos sociales para evitar esa pregunta. Tener un hijo te deja anestesiado 20 o 25 años, ¿o no? Imagínate que volvés a tu casa, tenés un nene de 5 niños, 3, 4, 6 y 8. Bueno, son 4, ¿no? Me faltó uno. Y llegás a tu casa y le decís a tu mujer o a tu marido, mi amor, ¿cuál es el sentido de la vida? Te mira y dice, ¿por qué no te vas a la madre? ¿O no? Estás tan agotado que no tenés energía para hacerte esta pregunta.
Hay otros más, dicen, el sentido de vida son mis hijos. Y yo digo, pobrecitos, tenés que cargar con el sentido de vida del otro, ¿no? Y alrededor de ello empiezo con un corazón que tiene que ver con las tres dimensiones. Una tiene que ver con, perdón que vuelva a citarte, Bernardo, pero cuando hiciste la pregunta acoplé 3 o 4 cosas de lo que tú has dicho. Gestión de la racionalidad, que para mí uno es más que lo que piensa. Por eso uno es el que piensa y no es lo que piensa. Pero acá entrenamos esta capacidad, porque muchos de nosotros somos lo que pensamos. Yo digo, cuando me despierto a las 3 de la mañana con una idea que no me deja dormir, ¿quién está gestionando a quién? Estoy hablando de que el modo en el que yo pienso es determinante en los resultados y en las relaciones que tengo, pero tengo que aprender a gestionar. Y ahí básicamente estamos hablando del lenguaje, porque nosotros somos seres racionales porque tenemos lenguaje. Cuando uno piensa, ¿qué hace? Habla con uno mismo. Si no tuviéramos lenguaje no podríamos pensar en la manera en la que lo hacemos. Primera meta, competencia. ¿Alcanza con eso? Yo creo que no. ¿Puedo cambiar lo que hago, cómo lo hago, cambiando la forma de pensar? Sí. ¿Alcanza? No. Les voy a dar un ejemplo. Levanten la mano de los presentes quienes van sistemáticamente al gimnasio. Un grupo. Bien, bien. Bernardo me dice un com sí, com ça. Levanten la mano los que han intentado ir sistemática y rigurosamente y han fracasado. Muy bien. Como ustedes verán, el porcentaje es apabullante. A ver si esto les resulta conocido. Hay un día que te levantás y pasás por ese maldito espejo enterizo. Y te mirás y decís, ¿de quién es esto? Y ese día, con toda la furia, vas a comprarte equipo nuevo. Te agarra una vendedora joven que decide divertirse esa mañana con vos. Te ve tipo grande, separado, dice... Te empieza a traer flúor y ajustado. Y vos te ves y decís, no me queda bien. Te viene ella, que está preciosa, y te dice, qué bárbaro, ¿eh? Hay que llegar a esa edad así. Y ahí vos decís, me queda fantástico. Salís un matambre flúor de ahí. Entras al gimnasio, enfurecido, está hecho un gurka ese día. Todos los que están ya se ríen, se dan cuenta porque a tu paso se escucha Ese día te masacras. Como no tenés experiencia, no elongás. Al día siguiente, Robocop, ¿viste? Vas así. Te me dice, ¿qué te pasa? Dice, estoy yendo al gimnasio. Dice, fíjate porque no te está haciendo bien, ¿eh? O sea, a las 4 clases siguientes no va. A la quinta, estás yendo y está empezando a lloviznar. Sí, lo hago por salud. A ver si me enfermo todavía, mira con el frío que hace. Conclusión, a las 3 semanas, abandonaste. Y pregunto, ¿te falta claridad intelectual para saber que la vida sedentaria y el exceso de peso hacen mal? ¿Y por qué no podés seguir yendo? Ahora va a venir una respuesta latinoamericana embebida de cristianismo, esfuerzo, sacrificio. Me van a decir voluntad. Y yo les voy a decir, te alcanzó para eso la voluntad. Y lo que te falta es la emocionalidad para hacer lo que querés hacer. Y cuando digo esto, la emocionalidad es el combustible de la acción humana. Nadie puede hacer lo que quiera hacer si no tiene la emoción que necesita. Y acá, claro, de esto sí se empezó a hablar, pero se quedó en el terreno de, parece ser que si yo ahora, por ejemplo, logro que lloren todos juntos, trabajamos la emocionalidad. No, lloraron todos juntos. Acá sobre lo que tenemos que avanzar, y hoy están dadas las condiciones, y como yo de profesión soy ingeniero, sobre técnicas concretas que me permitan inducir en mí y en los otros la emoción que necesito para hacer lo que quiero hacer, porque si no la tengo, no voy a poder hacerlo. Y de vuelta, ¿existe algo en la formación? Eso, viste que lo vas haciendo así, decir, ay, ¿cómo me siento? Y que, esta es la técnica. Esto es lo más sofisticado que tenemos. Arriba el ánimo, arriba los corazones, vamos, positivo. Y por último, el elemento
y por eso es que no pude dejar de sentirme tan identificado, la gestión de la corporalidad. El cuerpo en Occidente ha quedado relegado, no lo dije yo, lo dijo Ken Robinson, ojalá hubiera tenido la genialidad de esta frase, ha quedado relegado a hacer el transporte para llevar la cabeza de una reunión a la otra. ¿O no? Y no estoy hablando de ir al gimnasio, estoy hablando de tener un cuerpo a disposición para lograr lo que quiero lograr y para cambiar el mundo como lo quiero cambiar. Y entonces simplemente les muestro, y cuando digo esto, digo que acá mezclamos dos cosas. Los últimos aportes de las neurociencias que nos demuestran que el modo en el que pongo el cuerpo es capaz de modificar mi emocionalidad y mi racionalidad. Eso es un experimento que lo pueden buscar de Amy Cuddy. Tomó un grupo de personas y a ese grupo de personas los tuvo durante 2 minutos en posturas expansivas. Previamente les sacó una muestra de saliva y midió el cortisol, que mide el estrés, la ansiedad, y la testosterona, que mide cuán poderoso vos te sentís. Los tuvo 2 minutos en posiciones expansivas. Volvió a medir y los resultados, déjenme ver, que les dio fueron los siguientes. La testosterona, después de 2 minutos de posiciones neuromusculares expansivas, se disparó un 20%. Y después de 2 minutos de posiciones o configuraciones corporales débiles, bajó un 10%. ¿Y qué pasó con el cortisol? Después de 2 minutos de configuraciones corporales poderosas, bajó un 10%, y después de 2 minutos de configuraciones corporales débiles, se disparó un 15%. Novedad estruendosa, el modo en el que pongo el cuerpo genera en mí emocionalidad. Yo tengo la capacidad de generar en mí las emociones que necesito en función de posturas corporales. Hoy al mediodía hablaban de las neuronas espejo. Encima, mi cuerpo impacta en el otro, o sea que con el otro puedo generarle cosas sin abrir la boca. Parece ser que hay gente que lo supo antes de las neurociencias, porque esto nosotros lo mezclamos con un bestseller editado en el año 1458, que no lo van a conseguir en las librerías, que es el libro de los maestros samurái. Los guerreros samurái tenían 5 estrategias de combate, correspondientes a los elementos de la naturaleza: tierra, fuego, aire, agua y el éter. El éter, déjenlo porque es el centro, es el eje. Cuando uno toma los 4 elementos con una configuración corporal que he trabajado, que he adquirido de Stuart Heller, que divide el cuerpo en columna y cabeza, manos y brazos, piernas y pies, y el modo en el que respiramos, eso me da una matriz de 4x4 y me permite desarrollar 16 estrategias corporales para generar en mí y en los otros estados de racionalidad y emocionalidad. ¿Cuál es para mí el problema? Y después el círculo completo y con esto cerramos. Es que hasta ahora nos hemos centrado en lo racional y creemos que porque haber entendido algo va a cambiar. Y yo les cuento algo. Entender las cosas es lo más fácil del mundo. Y para que esto se entienda, les voy a pedir que roten el codo sin girar la palma de la mano. No me entendieron. Les estoy diciendo que roten el codo sin girar la palma de la mano. Perdón, ¿me entienden o no me entienden? ¿Y por qué no lo hacen? Bien. Déjenme, Bernardo me dice, porque no tenemos entrenamiento y ya tiene ganas de pegarme y tiene razón. Este es el problema de estos espacios. Nos vamos con ideas bárbaras y después volvemos, y yo pensaba recién, vamos y le decimos a un empresario, así, tenés que ser sustentable, ¿y cómo lo harías vos? Siguiendo con la analogía, hay que rotar el codo sin girar la palma de la mano. Y entonces dice, ¿cómo lo harías? Entonces pones el PowerPoint con 2 flechitas. Dice, ¿pero cómo lo haría? Un video subtitulado en Panamá. Tú rota el codo, deja la palma de la mano. ¿Pero cómo lo harías vos acá en nuestra empresa? Porque es imposible, porque no nos marcan en rentabilidad, porque nos fundimos. Y vos haces... A mí no me sale, pero mirá bien el PowerPoint. Y a esta altura me di cuenta que la realidad no le hace caso ni al Excel, ni al PowerPoint, ni al Project. Por último, solo déjenme completarles entonces, decirles que alrededor de ello van 7 metacompetencias también transversales que tienen que ver con estas metacompetencias básicas, como son
tener la capacidad de innovar disruptivamente, escuchar racional, emocional y corporalmente, gestionar la brecha entre lo que decimos versus lo que pensamos y sentimos. Ahí está la clave de la construcción de confianza. La confianza depende en gran medida de cuánto el otro supone existe brecha entre lo que yo siento y pienso versus lo que le digo. Y el modo en el que yo gestiono esa brecha es constructora o deconstructora de confianza. Cómo diseñar y gestionar conversaciones de desempeño exponencial, de manera racional, emocional y corporal. El modo en el que se pone el cuerpo en nuestras conversaciones tiene una incidencia dramática. Cómo coordinar acciones con los otros y negociar racional, emocional y corporalmente. Cómo gestionar el cambio, pero desde otra perspectiva nueva, también racional, emocional y corporalmente, pero desde el criterio de la gamificación, que tiene que ver con el juego y no con el concepto tradicional de cambio. Y por último, esto que mide los niveles de estrés y ansiedad y de engagement y flow. El flow es, de vuelta, Mihaly Csikszentmihalyi, si quieren después lo leen, es el que estudió el fenómeno de felicidad de la gente, de cómo hay que estructurar las experiencias para que sean disfrutables. Todo esto lo trabajamos en un modelo que se llama Creacting, le llamamos metacompetencias porque para nosotros son el cimiento. Las competencias específicas van a cambiar cada vez más rápido. Yo antes del Excel aprendí a usar QPro, después Lotus y después el Excel. Y eso va a ir cada vez más rápido. Y vas a tener que aprender a usar cosas distintas y habilidades específicas distintas. Si tenés de cimiento estas metacompetencias, no hay problema en hacerlo. Porque acá, entre otras cosas, aprendés a tolerar la incertidumbre. Si no las tenés, voltear una pared te cuesta una barbaridad. Y voltear una pared y construir una nueva, para mí va a ser cosa cada vez más cotidiana. Simplemente desde ese lugar, la búsqueda es entrenar la persona que soy pensando y sintiendo y poniendo el cuerpo, como lo estoy haciendo hoy, a la persona que quiero ser, poniendo el cuerpo, sintiendo y pensando como quiero ser. A veces me dicen que esto no es auténtico, y yo digo, lo que hoy cada uno de nosotros es, también es un personaje surgido de la historia que hemos vivido, solo que no lo hemos elegido. Tenés la oportunidad de elegir quién querés ser y cómo querés impactar en el mundo, pero para eso vas a tener que poder pensar, sentir y poner el cuerpo como la persona que querés ser. No te va a alcanzar con pensar la persona que querés ser. Y rescato de vuelta lo del cuerpo. Si en este momento le saco el cuerpo, ¿cuánto de lo que piensan o sienten tiene impacto en el mundo? No se me pongan místicos. La nada o no. Recuperar el cuerpo para mí, lograr que este mundo sea sustentable, va a demandar un liderazgo con cuerpo. Porque el liderazgo se ejerce con el cuerpo. O se lo imaginan a Carlos Magno conduciendo las tropas, diciéndoles así, dice, muchachos, muchísimo más que nosotros, muy aguerridos, capaz que nos destrozan. No lo creo. Ojalá les haya servido la perspectiva. Muchas gracias.